título de este mensaje, lo que vamos a ver es cómo vencer el temor a otros. ¿Sí? Cómo vencer el temor a las personas, el temor a la situación, el temor a las diferentes cosas. Y esto es con una cosa. Primero es, conoce el temor del Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos aquí, Señor, a través de esta plataforma. Dios, permite que tu palabra trascienda cualquier red social, trascienda cualquier pantalla, cualquier dispositivo, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Que tu palabra no se detiene, sino que tu palabra continúa. Permite que este mensaje llegue a las personas adecuadas, a las personas que tú quieres que la escuchen, Señor, que sea edificante y que podamos avanzar en el conocimiento tuyo. En nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a leer Isaías 33, 6. Isaías 33, 6 dice lo siguiente: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Vamos a volver a leer eso último. El temor de Jehová será su tesoro. En un mundo donde ahora queremos hacer tesoros terrenales, donde nuestro tesoro está en nuestro dinero, en nuestros títulos, en lo que sabemos, en nuestras habilidades, en las personas que nos rodean, ahora la palabra de Dios nos dice que el temor del Señor es nuestro tesoro. El temor del Señor es el tesoro que nosotros tenemos que anhelar. En nuestro corazón no hay espacio para adorar a Dios y a las demás personas. No hay espacio para adorar a Dios y al dinero, a Dios y al trabajo. Dios quiere exclusividad. No tenemos un corazón tan grande para que quepan diferentes personas. Solamente Dios merece el lugar en nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que hacer para escapar del temor al hombre, al temor a las personas, al temor a las diferentes cosas, es que tenemos que saber que tenemos un Dios asombroso y grande, un Dios majestuoso, un Dios todopoderoso. Tenemos que conocer los atributos de Dios. Y tenemos que reconocer que las personas no son Dios. Hay muchas veces que queremos, ¿por qué tenemos tanto temor a las personas? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tantas cosas que nos hemos guardado? Porque no tenemos temor del Señor, tenemos temor a las personas. Entonces, a través de esta palabra quiero que empecemos a ver que podemos vencer el temor a otros. Que no tienes que hacer, no tienes que sentir y no tienes que pensar lo que otros dicen que tú tienes que pensar, sentir y hacer. ¿Por qué? Porque ahora tú no vas a tener temor de las personas, ahora vas a tener temor del Señor. No le puedes dar todo a las personas, es decir, no le puedes dar las responsabilidades de lo que tú sientes y de cómo tú reaccionas, de lo que te pasa y de lo que no te pasa, de si te saludan o no te saludan. Tú no puedes hacer eso. Más que eso, lo que hemos hecho a través de los años es que seguimos nosotros haciendo y seguimos creciendo a las personas, seguimos elevando a las personas. La persona no me saludó y ya me arruinó el día. La persona me hizo mala cara y ahora yo le hago mala cara a todos los demás. La persona no me correspondió el saludo, no me trató de la mejor manera y mi día ya se echó a perder. ¿Hemos hecho eso? Te pregunto, si tú permites que una persona te arruine el día, entonces no es que esa persona sea negativa, es que tú has elevado a esa persona y la has puesto en tu corazón, has elevado a la acción. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu corazón, en tu mente, ya nada de eso te afecta. Porque conoces a Dios, conoces su amor, conoces que Él está contigo, conoces su fidelidad, conoces su misericordia, conoces su grandeza. Necesitamos conocer más a Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos orando, leyendo la Biblia? Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su palabra, necesitamos escudriñar las escrituras si queremos tener conocimiento de Cristo. Necesitamos más sermones que nos enfoquen en el conocimiento pleno de Dios. Necesitamos conocer los atributos y lo que es Dios. Ahora, ¿qué es esto del temor al Señor? Bueno, el temor del Señor al inicio comienza como si tuviéramos miedo.
miedo de lo majestuoso que es, miedo de lo todopoderoso. Pero ese temor, conforme va creciendo nuestra relación con Dios, se convierte después en asombro. Y después del asombro se convierte en admiración. De la admiración pasa a una adoración. De la adoración pasa a tener confianza con Dios. Esa confianza se traduce en devoción. Y al final hay una reverencia. Pasamos de tener miedo a tener reverencia, porque el temor del Señor hace que nos inclinemos delante de Él. Hace que nada más sea importante solamente Él. Hace que los hombres, las personas, las circunstancias, los sentimientos, que los problemas que antes veíamos muy por encima, que antes veíamos atados en nuestro corazón, el nosotros tener temor del Señor, cuando el temor del Señor se vuelve nuestro tesoro, estas cosas pasan a segundo plano. No te estoy diciendo que no van a ocurrir problemas, que no va a haber crisis, que no va a haber enfermedad. Te estoy diciendo que cuando tenemos temor del Señor, hay paz en medio de la tormenta, hay paz en las tribulaciones más complicadas, hay paz en los momentos donde tendría que haber pánico. Dios pone paz en el corazón de las personas que tienen temor de Él. Tenemos que conocer al Señor diariamente. Cuando nosotros tenemos temor del Señor, empieza a ver en nuestra boca y en nuestra propia vida, empieza a haber adoración, empieza a haber dependencia, empieza a haber confianza, volvemos a recuperar la esperanza. Lo que el temor a las personas nos quitó, el temor al Señor nos devuelve, y eso es la esperanza. La esperanza se ha perdido. La esperanza muchas veces la hemos dejado porque le hemos creído más a otras personas que a Dios. En nuestra relación con Dios, Él dice, te amo primero. Él dice que nos ama. Y lo que antes nos hubiera hecho huir, ahora nos hace acercarnos a Dios. Conforme va creciendo nuestra relación con Dios, lo que un día me hacía sentir lejos de su presencia, ahora me acerca. ¿Qué es esto? Que antes el pecado te decía, tú tienes que alejarte, tú eres pecador, tú debes de alejarte de Dios, porque teníamos temor a las personas, temor al pecado, pero cuando tenemos temor al Señor, la condición de pecador no nos hace decir nos alejamos de Dios, la condición de pecado nos hace decir necesito conocer más a Dios, para que perdone mis pecados, para que quite cualquier cosa que hay sobre mí mala. Necesito acercarme al Creador, necesito acercarme al Redentor, necesito acercarme al que todo puede, porque necesito que Él sea el que quite de mí toda mancha. Necesitamos conocer al Señor como amor. Primera de Juan 4:18 nos dice que uno de los atributos de Dios es amor. Quien conoce a Dios como su Señor tiene temor, pero ese temor ayuda a que se someta, a que lo podamos buscar, a que lo podamos obedecer. Quien no conoce a Dios ve a un Dios distante, ve a Dios como si estuviera ajeno a la situación, ve a un Dios que solamente se enoja. Lo ves como si estuviera muy alejado de ti. Lo ves como si estuviera apartado de tu vida. Pero cuando tú te acercas a Dios en temor, cuando tú dejas el temor a los hombres, el temor a las personas y te acercas verdaderamente a Dios, empiezas a ver a Dios como el que reina sobre la tierra. Y como Dios reina sobre la tierra, también reina sobre tu vida, también reina sobre tu corazón, también reina sobre tu familia, también reina sobre tu economía, también reina sobre tu salud. No hay área en tu vida que se le escape a Dios, pero esto solamente lo reconocemos cuando el tesoro de Jehová es el temor que nosotros le tenemos a Él. Cuando nuestro tesoro es el temor que le tenemos a Él. Tenemos que entender que el temor del Señor hace que nosotros podamos crecer como personas, crecer espiritualmente.
el Dios que es trascendente se ha acercado a nosotros. El Dios creador del universo, el Dios que todo lo puede, el Dios que para Él no hay nada imposible, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando tenemos temor del Señor, Él se acerca a nuestra vida, Él se acerca y empieza a restaurar las cosas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas se empiezan a acomodar. Cuando quitamos a Dios del primer lugar, todas las cosas empiezan a estar en desorden. Y hay tres cosas principales que afectan el temor del Señor. Y una de ellas es el mundo, lo otro es nuestra propia carne y lo tercero es el enemigo. Estas tres cosas conspiran para que nosotros nos alejemos del temor del Señor. ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros pensamos que generalmente somos buenos, entonces Dios es generalmente irrelevante para nosotros. Esa es una estrategia para perder el temor del Señor, la desobediencia. Pensar que hemos sido lo suficientemente buenos como para que no necesitemos a Dios lo suficiente. Y se fijan, es algo que hoy se está vendiendo. Hoy se vende mucho que somos todo mundo muy bueno, que tenemos un niño interior y que ese niño interior hace que tengamos bondad, que ese niño interior hace que nosotros seamos felices y que podamos disfrutar de la vida. Es una completa mentira. No tenemos un niño interior que nos hace buenos, tenemos un Dios que es santo, que nos va transformando cada día para que nosotros seamos santos porque Él es santo. Tenemos un Dios que quita todo pecado. Tenemos un Dios que quita todas las manchas. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces no somos tan buenos como parecemos, pero somos justos gracias a Cristo. Y eso es como el temor se va alejando para tener temor al Señor, porque nos damos cuenta que Él es el que hace todas estas cosas. Él es el que pone lo bueno sobre nosotros. Cuando hacemos algo malo, somos nosotros. Y cuando hacemos algo bueno, es Cristo obrando a través de nuestra vida. Ahora, hay tres cosas que necesitamos para seguir manteniendo el temor del Señor. Y una de eso es la palabra. Necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. El temor del Señor puede ser aprendido. Deuteronomio 4:10, Salmo 34, versículos 9 y 11. También esto se puede aprender leyendo y meditando en su palabra y pidiendo en oración que nos enseñe. Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Si vemos que nosotros estamos teniendo temor del Señor y que le hacemos más caso a la desobediencia, a los engaños, a las diferentes personas que nos rodean, entonces tenemos que volver a sumergirnos en la palabra. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que esté en nuestra vida, al Espíritu Santo que nos muestre las áreas que estemos fallando. Y también algo importante, necesitamos pedirle al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los hermanos, que nos apoyen, que oren por nosotros, que nos guíen. Uno de los peores problemas del cristianismo es que ahora queremos ser llaneros solitarios en un mundo donde Dios ha establecido un cuerpo. Queremos hacer las cosas de manera independiente cuando Dios pide que estemos con el cuerpo de Cristo, que estemos unidos, que estemos en unidad, que estemos juntos. ¿Cómo reconocer que una persona ha perdido temor del Señor y ha crecido en el temor a las diferentes cosas de la vida? De la siguiente manera, que la persona se empiece a alejar del círculo de la iglesia donde antes estaba. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si lo aleja de sus amigos, que si lo aleja de las personas de confianza, que si lo aleja del servicio a Dios,
que si lo aleja de las personas que oraban, de las personas que lo aconsejaban, de las personas que lo guiaban, de las personas que incluso lo regañaban, de las personas que lo motivaban a seguir en los caminos de Cristo, el enemigo sabe que si te aleja de ese lugar vas a ser más susceptible a engaños, vas a caer en duda, vas a caer en depresión, vas a tener ansiedad, vas a tener y vas a empezar a dudar de las cosas que Dios te ha dicho, de las cosas que vienen en su palabra. ¿Y por qué? Porque ahora estás haciendo una batalla que es para muchos, la quieres ganar tú solo. Por eso una de las cosas importantes para vencer el temor a lo demás y empezar a crecer en el temor al Señor es estar unidos al cuerpo de Cristo. No batalles, peleas que Dios no te ha mandado a pelear solo. Y casi estoy seguro que es muy raro que Dios te mande a pelear una batalla solo, porque Dios quiere que tengamos unidad. Porque con la unidad nos damos cuenta que la persona de acá tiene problemas, que la persona de acá está enferma, que la persona de aquí tiene crisis, que la persona de acá no quiere servir, que la persona de acá está batallando en tal área, pero todas tienen algo en común, y es que por más difícil que esté la situación, siguen adorando, siguen clamando, siguen sirviendo, siguen confiando en Dios, siguen teniendo su esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque estas personas tienen algo en común, que han dejado el temor a las cosas a un lado y ahora tienen el temor del Señor sobre su vida. Y quien tiene temor del Señor por encima al temor de todas las cosas, tiene una esperanza viva, tiene un motivo para volverse a levantar, tiene un motivo para volver a orar, tiene un motivo para seguir confiado. Tiene un sentido para seguir adelante en los caminos de Dios. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué batalla te has puesto a pelear solo? Y la respuesta ya te la sabes. No hay batalla que debas de pelear solo. Busca gente con temor del Señor que te ayude a enfrentar los conflictos, no solamente los grandes, los pequeños de la vida diaria, para que de esta manera comprendas que Dios no te ha dejado solo y que si Dios levantó una persona, también te puede levantar a ti. Que si Dios levantó una familia, también va a levantar a la tuya. Que si Dios ha levantado diferentes ministerios con diferentes personas, Dios también va a levantar un ministerio en tu casa, un ministerio en tu familia, un ministerio con los tuyos. Tener temor del Señor tiene que ir por encima de todas las cosas. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos sea para darle la gloria y la honra al Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué cosas en tu vida están robando el temor del Señor para que tú tengas temor a las personas, temor al mundo, temor al dinero? En el sentido bíblico, a lo que tú le tienes temor es donde tú tienes tu confianza, es donde tú tienes tus esperanzas, tu lealtad, tu fidelidad, a quien obedeces. Yo quiero decirte algo, lo cual nos va a volar la cabeza, y de esta manera podemos conocer mejor a Dios. Con toda la belleza que hay en la creación, los cielos, las montañas, los ríos, los diferentes pasajes que podemos ver, las nubes que se forman, los planetas que hay alrededor, con toda la creación que Dios ha hecho, Dios escogió al hombre para que fuera la corona de su creación. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que somos la obra maestra de Dios. Deja de temer
a lo que no te creó y empieza a temer al Señor que te dio vida, al Señor que te puso en este lugar. Deja todas las cosas a un lado y vuelve tu corazón a un temor constante de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es sabio que el joven siga los caminos del Señor desde su juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tengo de ellos provecho. Joven que me estás escuchando, el mejor camino que puedes seguir es que en tu corazón haya temor del Señor y que el temor del Señor sea lo único inamovible en tu vida. Personas que luchan con sentimientos. No estoy diciendo que los sentimientos los agarres y los pongas en una bolsa, en una caja fuerte y nunca los saques. Te quiero decir lo siguiente: el temor del Señor supera cualquier sentimiento de tristeza, supera cualquier sentimiento de soledad, quita cualquier sentimiento de insuficiencia. Para los que estén pasando con depresión o ansiedad, el temor del Señor es más que depresión, es más que ansiedad. Quien esté pasando por enfermedad, el temor del Señor es más que la enfermedad. Quien esté pasando por crisis económica, el temor del Señor es más que cualquier enfermedad. Nosotros estamos aquí porque tenemos temor del Señor, no porque la vida sea perfecta, no porque la vida sea color de rosas y todo salga bien. Nosotros, aunque la cosa se ponga difícil, los que tienen temor del Señor siguen buscando a Dios todos los días de su vida. Y con esto estoy terminando, con lo siguiente que te quiero decir. Si tienes ya varios tiempo y has conocido verdaderamente al Señor, tal como nos retan diferentes epístolas, te quiero hacer un reto. ¿Y qué tal si empezamos a confiar y a temer al Señor a la altura del llamado? Empecemos a tener temor del Señor conforme a la altura de lo que Dios nos ha llamado.